Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Separado de ti, nada puedo. Quiero invitarle a que toda la programación de Casa de Oración Santa Fe le dé like, ¿sí? Se trata de posicionar, ¿me entiendes? O sea, ese es el asunto. Y yo me he dado cuenta, fíjense, que en Casa de Oración Santa Fe no están siguiendo la transmisión y no le están dando like, más bien, como se debe. Dele, por favor, like, es importante. Eso va a ir posicionándonos, escalando lo que es verdaderamente el evangelio predicado, las alabanzas predicadas, van posicionándose cada vez mejor, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo conmigo? Denle ahí el like, suscríbase. Vamos a ir posicionándonos cada vez mejor y más gente va a poder escuchar. Ese es el punto, el evangelio. Cuando la gente prenda ahí su televisión, el canal, la plataforma, le va a aparecer ahí Casa de Oración Santa Fe. A ver, ¿qué traen esos? A ver, déjame ver. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, el estar aquí, Señor. Sabemos que ha sido por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están aquí, por los que no han podido venir, Señor. Oramos también por ellos, Padre. Oramos también, Señor, por tu palabra. Esa palabra, Señor, sabemos que la necesitamos en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el tema es un tema muy grande. Esto es que yo titulé. El tema principalmente es no culpes a Dios. Como título, el hombre insensato peca contra Dios. El versículo de este tema es Proverbios 19:3. Proverbios 19:3. ¿Qué dice Proverbios 19:3? Dice Proverbios 19:3, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. En la Nueva Traducción Viviente dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. El objetivo principal de este tema es que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, en todas las decisiones que tengamos en tomar una decisión, consultemos a Dios y no actuar de esta manera, como dice Proverbios, ¿verdad? Para no pecar contra Dios. Esto significa, mis hermanos, que cuando nos aferramos a algo sin consultar a Dios, sin pedir consejo de Dios, o que quizá muchas veces Dios nos habla, nos aconseja, y nosotros actuamos de una manera que no razonamos, lo cual nos puede llevar a desviarnos del camino de Dios y posteriormente enojarnos con Dios por las consecuencias de nuestras acciones. Por lo que este versículo nos recuerda la importancia de reflexionar antes de actuar. Antes de tomar cualquier decisión, tenemos que reflexionar, ya que nuestras decisiones pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él y por consecuencia pecar contra Dios. Siempre, antes de dar el primer paso en cualquier toma de decisión, debemos de hacer una investigación, preguntar, pedir consejo y sobre todo pedir consejo a Dios.
Esto puede pasar muchas veces en los jóvenes que quieren estudiar una carrera, ¿no? Unos que están en la preparatoria y quieren estudiar una carrera y a veces por la emoción o porque ven a alguien, no sé, un maestro, un ingeniero, un licenciado, y dice, me gusta esa carrera, lo voy a estudiar, sin consultar, sin ver, y aparte ver también las capacidades y las habilidades de ella misma, ¿no? De él mismo. Entonces, por eso es importante consultar, ver, investigar. Otro de los ejemplos que muchas veces podemos ver, cuando un joven o una pareja contrae matrimonio a temprana edad, también eso es muy importante, poner mucha atención. Como jóvenes, tener el cuidado de no caer en ese tipo de situaciones. No nos guiemos por emoción, no deben de guiarse por emoción. Verdaderamente estamos haciendo la voluntad. En cualquier toma de decisión que nosotros lleguemos a tomar, tenemos que ver si realmente yo estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Estaré haciendo la voluntad de Dios en esta decisión que estoy tomando? Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces les hablamos a los jóvenes, verdad? Sobre todo digo los jóvenes porque cuando uno es joven no le importa nada, hermanos. No mide el peligro, no mira las dificultades y piensa que todo es fácil. Piensan que todo es fácil. Pero dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. O sea, habrá vida. Y a veces pasan ese tipo de situaciones, le decimos a los jóvenes, platiqué contigo, te dije que tuvieras cuidado. Aconsejamos, pero bueno, la decisión es de cada quien. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué culpamos a Dios? Como tema, ¿verdad? ¿Por qué culpamos a Dios de lo que nos pasa? Y muchas veces culpamos a Dios. ¿Por qué nos enojamos con Dios? Les cuento un poco. Cuando yo fui creciendo, tenía 8 años, 8 o 9 años, lo que yo me acuerdo. Había problemas en la familia con mis padres, con mis abuelos. Y yo muchas veces le decía, Señor, ¿por qué la situación en mi familia está de esta manera? ¿Por qué no hay una relación buena en la familia? Porque yo sabía, de pequeño sabía que existe Dios, que hay un Dios. El pastor hace 2 o 3 predicaciones les dijo, ¿verdad? El hermano es un milagro. Sí, la verdad es que es un milagro que esté aquí, es un milagro. Y eso siempre me lo dijeron mis padres, eres un milagro. Por causa tuya estamos ahora nosotros en el camino de Cristo. Digo, gloria a Dios. Y entonces yo sabía con esa seguridad de que hay un Dios tan grande. Y siempre ha estado eso en mi corazón, en mi vida. Pero yo le decía, Señor, ¿por qué la situación está así con mi familia? ¿Por qué mis padres y mis abuelos no tienen una buena relación? ¿Por qué no hay una buena comunicación? Y algunas personas inclusive nos decían, y eso que ustedes son creyentes, son cristianos, ¿por qué no hay esa buena relación? Pero sabía que no todos en la familia conocían a Dios, no todos seguían el camino de Dios. Por un lado, mis abuelos, su vida pasada fue más difícil, no creían en Dios, no eran cristianos, creían en otras cosas y eso era el problema en la familia, porque sus caminos eran diferentes al camino de Dios. Otras de las veces hubo una ocasión que pasamos hambre en el pueblo. Todo el pueblo estábamos sufriendo, pasamos una crisis y no había alimento, se escaseó el alimento, se empezaron a morir los animales, teníamos que conseguir alimento fuera del pueblo, todo se secó, hermanos, todo, no había nada. Teníamos que caminar a unos 5 o 6 kilómetros caminando a pleno sol y
y no había alimento. Y yo acompañaba, me acuerdo, a mi abuelo, vamos a traer alimento. Y ahí vamos, caminando en el sol. Y siempre confiamos en Dios. Mi familia siempre confió en Dios. Pero había personas que hacían rituales. Yo imagino que hoy en día lo siguen haciendo, ¿verdad? Esos que andan bailando y danzando y yo a veces los veía en el camino que iban caminando, danzando. Yo no sé si por lo caliente del suelo de verdad tenían mucha fuerza, ¿no? Porque tú veías caminando lejos, o sea, la gente caminaba kilómetros y dice uno, ¿cómo es que aguantan, verdad? Pero estaban buscando a alguien que no les va a ayudar. Estaban adorando a alguien que no les va a ayudar. No buscaban verdaderamente a Dios. Y no pasaba nada. Yo sabía que no va a pasar nada, que no va a llover. Pero a veces la gente nos decía, bueno, ¿y ustedes por qué no le claman a su Dios para que llueva? O también nos van a acompañar a danzar. Y la verdad que no estaba nuestra mirada en esas cosas que hacía esa gente, ¿no? Nuestra confianza siempre estuvo en el Señor, siempre estuvo en Dios. Ahí es donde nosotros confiamos. Pero la gente a veces culpaba a Dios, es que no llueve porque ¿qué hemos hecho? Bueno, esa era la pregunta. ¿Qué han hecho? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no llueve? Sabíamos que era pura idolatría en ese tiempo. Hoy en día sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Pero la pregunta entonces, ¿es culpa de Dios todo lo que pasamos? La respuesta es no. Lo que pasamos es producto de la desobediencia, por la falta de la confianza en Dios, por no consultar a Dios en todas las decisiones que tomamos, por no caminar en la palabra de Dios, por causa de la idolatría. Y hoy en día sigue habiendo muchas cosas, ¿verdad? Muchos desastres naturales y algunos culpan a Dios. Pues es que si Dios tomara el control de esta situación, si tan solo Dios hiciera esto, ¿por qué no diríamos al revés, no? ¿Por qué no buscan a Dios? ¿Por qué no buscamos a Dios? Proverbios 19:3 entonces dice, hay gente insensata que arruina su vida ella misma, pero luego le echa la culpa a Dios. ¿Qué significa esta palabra insensata? Insensatez. La insensatez es aquel que carece de sensatez, que actúa de una manera imprudente o tonta, dice. Cuando actuamos de esta manera imprudente, nos dejamos llevar. ¿Qué quiere decir? Que nos dejamos llevar por lo que sentimos. Eso es ser insensato, imprudente. Cuando no está nuestra confianza en Dios, cuando no confiamos en Dios, cuando confiamos en nosotros mismos. ¿Cuántas veces hemos sido imprudentes? Yo creo que muchas veces hemos sido imprudentes con Dios, que le hemos culpado de lo que nos pasa en la vida. Muchos inclusive se enojan con Dios porque a veces no hay una respuesta favorable, porque todos quisiéramos una respuesta favorable. Y por muchas cosas o sucesos que ocurren, ¿verdad? En este mundo o en la vida de una persona. Y como lo dije hace rato, por algún desastre natural, el hombre tiende a culpar a Dios. Y una de las razones que puede ser que muchas veces quizás hasta nos lo han dicho, Dios tiene el control. Dios tiene el control de esa enfermedad. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tu situación. Y nos quedamos en esa parte, Dios tiene el control. Pero pasan sucesos o pasan situaciones y donde nos preguntamos, bueno, pero si Dios tenía el control de esto, ¿por qué me sucedió a mí o a ti? ¿Por qué sucedió esto si Dios tiene el control? Y nos enojamos con Dios. Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan, ¿qué dice? Para bien. Dios tiene el control. Sin embargo, nos quedamos a esa parte, mis hermanos. Solo esa parte, Dios tiene el control. Pero ¿cómo Dios va a tener el control en nuestra vida? Confiando en Él. No solo quedarnos en la lectura, no solo quedarnos en lo que hemos escuchado, en lo que hemos aprendido, sino verdaderamente ponerlo en práctica, vivirla. Practicarlo es lo que necesitamos, creerlo verdaderamente. Dice,
Pero sabemos la otra parte, ¿no? Que nos ayudan para bien conforme a su propósito somos llamados. Entonces, si nosotros verdaderamente entendemos que somos llamados por un propósito, todo lo que nos está pasando nos va a ayudar para bien. Y no nos vamos a quedar solo en Dios tiene el control, sino entender que hay un propósito en todo lo que estamos pasando, en todo lo que estamos viviendo. Hay un propósito. Pero a veces solo vemos lo malo, solo nos centramos en las cosas que no nos están ayudando. Es que no me ayuda esto que me está pasando. Y me dijeron que Dios tiene el control, oraron por mí, dijeron que Dios va a tener el control, toma el control de mi vida. Pero hasta ahí nos quedamos. Tenemos que creerlo verdaderamente y creer en Dios. Señor, tú tienes el control de esto que me está sucediendo. Señor, tú tienes verdaderamente el control. Yo sé, Señor, que me va a ayudar para bien, porque hay un propósito tuyo en mi vida, Señor. Isaías 41:4 dice: ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Dice el Señor: yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. ¿Tiene el control Dios? ¿Sí? ¿Tiene el control de toda la situación, de tu vida, de todo el mundo, de todo lo que está pasando? Sí. ¿Quién hizo? Dice Isaías 41:4. ¿Quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y yo mismo con los postreros. Él es el principio. Amén. Y hoy en día Él sigue siendo Dios. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas, ni te intimides. ¿Dios tiene el control? Claro que sí lo tiene. ¿Dios tiene el control de tu vida? Claro que sí lo tiene. El problema entonces es que nosotros no queremos estar bajo ese control de Dios. Y queremos que algunas cosas estén bajo nuestro control, no bajo el control de Dios. Decimos algunas cosas: yo lo voy a manejar, Señor. Esta parte de mi vida yo lo voy a manejar. No dejamos que Dios tome el control total de nuestra vida. No dejamos que Dios obre en nosotros, porque queremos hacer nuestra voluntad. La carne se resiste, mis hermanos. ¿Cuántas veces la carne se ha resistido? Nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Dios es mucho más sabio que nosotros. Nosotros no somos más sabios que Dios. Dios tiene toda la sabiduría y nosotros necesitamos la sabiduría de Dios. Dejemos que Dios tome el control. Queremos ir adelante de Dios y no dejamos que Dios sea nuestro guía. Dejemos que Dios nos guíe en todo. Dejemos que Dios tome el control de toda nuestra vida. Es por eso, mis hermanos, que muchas veces nos enojamos con Dios. No queremos saber nada de Dios. Algunos no quieren saber nada de Dios. Es que si oraron por mí, si oraron por mi familia, si oraron por mi matrimonio, si oraron por mi hijo, ¿por qué la situación, por qué resultados dieron totalmente diferente? Dios no nos quiere, dicen algunos. Dios no nos escucha. ¿Para qué sigo? ¿Para qué sigo yendo a la iglesia? Ya no me hablen de Él, dicen algunos. Me va peor, no veo una salida en todo esto. Deja que Dios tome el control de todo, de todas tus emociones. Déjalo que Dios lo tome. De tus pensamientos, de todo lo que sientes, de toda tu vida, ponlo en las manos de Dios. Dios nunca nos va a desamparar, a menos que nosotros nos soltemos de Él. Por eso, hay personas que toman caminos diferentes, que Dios no ha establecido pensando en que en ello está la salvación.
Otros dicen, en la iglesia en la que yo estoy, todos seremos salvos. ¿Con qué certeza lo pueden decir si no conocen o no han conocido verdaderamente a Dios? Yo estuve platicando con dos personas. Uno dice, yo creo en la meditación. Y el otro decía, en la iglesia en la que yo voy, todos vamos a ser salvos. Todos. Y había una serie de preguntas de ellos hacia conmigo y le estábamos ahí platicando, conversando y yo respondiéndoles. Y esta persona que dice, yo creo en la meditación, dice, porque siempre necesitamos a alguien que nos guíe, alguien que yo vea. Y a Dios no lo veo, pero dice que cree en Dios. Y yo le dije, cuando tú te encuentres en una situación de dificultad, en problemas en tu vida, ese que te está guiando, ¿te va a ir a ayudar? ¿Te va a dar una solución? Se quedaba con dudas. Le dije, no te va a ayudar. Al que nosotros adoramos, al que nosotros buscamos todos los días, es un Dios vivo. Es el que te va a dar la salvación. Es el que te va a llevar a la vida eterna. No, pero es que sano cuando me pongo a meditar. Sí, es momentáneo, pero no te va a dar la salvación. En lo que crees te puede sanar, pero no te va a salvar. No te va a salvar. Solo hay un camino. El único camino es Jesucristo, por el cual podemos llegar al Padre. Y ese era un tema, hermanos. Y yo decía, tanto es la mente de esta persona centrado en esas cosas. Yo decía, Señor, ten misericordia de su vida, ¿no? Porque no cree en Dios. Y el otro decía, en la iglesia que voy todos somos salvos. Con tan solo ir a ese lugar, ya todos somos salvos. Y yo le dije, pues dice la palabra que el que ha nacido de nuevo, ese será salvo. El que cree, el que se arrepintió y el que cree en Jesucristo, ese será salvo, ese estará con Dios. Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No hay un camino diferente al cual nos puede llevar al Padre, nadie. No hay otro camino, el único camino es Jesucristo. Ese es el camino que nosotros debemos de buscar. Entonces, ¿por qué el hombre tiende a culpar a Dios? Porque no lo ha conocido, porque no le busca, porque no tiene tiempo de buscarlo, porque no se esmera en saber quién es verdaderamente Dios. El hombre siempre busca una justificación, siempre, cuando algo sale mal. Es el hombre insensato, ¿verdad? Hemos visto la vida de, por ejemplo, Adán y Eva, cuando ellos desobedecen. El hombre le responde a Dios, le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y la mujer que dijo la serpiente, siempre tendemos a culpar a alguien y no afrontar, no tomar, decir, sí, yo cometí el error. Yo cometí el error. Perdóname, Señor. Y algunos dicen, es que era necesario conocer el mal, porque Dios sabía que si Adán y Eva, Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar. Esta persona con el que estaba platicando, él me decía, es que era necesario. Ok, le digo, está bien, pero ahora tú conoces lo bueno y lo malo, ¿y por qué no haces lo bueno? ¿Por qué no haces lo bueno? Si
Si ahora nosotros sabemos lo malo y lo bueno, ¿por qué no sigues el camino de Dios? ¿Por qué buscas otras cosas si dices conocer a Dios? Dice Isaías 5:20, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz oscuridad, porque así lo ven ellos, que eso los está dando luz, le está dando salvación. No, es que es bueno lo que estoy haciendo, a mí me sana. Es que es bueno lo que estoy haciendo porque me siento bien. Sí, pero no te va a dar salvación, no te va a dar vida eterna. ¡Qué aflicción! Proverbios 30:16 dice, pues yo te ordeno hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y veas y seas, multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, mis hermanos, si el hombre acepta a Dios y obedece sus estatutos, sus mandamientos, Dios va a tomar el control de tu vida, de nuestras vidas. Si nosotros verdaderamente obedecemos sus mandamientos, Dios es quien va a tomar el control. Un ejemplo, Dios le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, mis hermanos, quería ser sanado y había rogado a Dios 3 veces para que le quitara un aguijón. Él quería ser sanado, pero Dios le dijo, bástate en mi gracia. Y dice Pablo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, por cuanto soy débil, soy fuerte. Él quería ser sanado, mis hermanos. Lo puede leer usted ahí en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Él quería ser sanado. Traía un aguijón, una enfermedad. A lo mejor nosotros tenemos alguna enfermedad y no somos sanados. Dios te dice, bástate en mi gracia. Yo tengo una rodilla como con un huesito ahí salido. Y una vez en el pueblo fui con un pastor, él era el que acomodaba los huesos. Y no se acomodó, hermanos. Y a veces no, y cuando nos dicen, arrodíllense para orar, no puedo. Lloro porque me duele. ¿Cuántos pueden decir lo mismo como Pablo? Así como Pablo, nosotros lo leemos, ¿verdad? Y decimos, bueno, fue Pablo y tan solo lo leemos, pero si viéramos realmente cómo era ese momento, ese tiempo, cómo vivía Pablo, a lo mejor es totalmente diferente a lo que nosotros estemos pasando. Pero él confió en el Señor. Por cuanto soy débil, soy fuerte. Y el Señor nos dice, bástense en mi gracia. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que decirle, Señor, toma el control total, Señor, de mi vida. En mi vida, tómalo, Señor. De mis emociones, de lo que siento, Señor, de la enfermedad, Señor, tómalo. Aquí está mi vida, Señor, me abandono en ti. ¿Para qué? Para que no nos enojemos con Dios. Decir, es que no sano, ya oraron. Bueno, el Señor quiere tratar nuestra vida, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la tarea de orar, de creer, de confiar en Dios, de reconocer y saber que nada nos puede separar del amor de Dios y que nuestra condición espiritual es más importante que nuestra condición física. Nuestra condición espiritual es más importante que nuestra condición física. Nos puede faltar un pie, un brazo. O uno puede decir, yo estoy completo, estoy sano, sí, pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Qué es más importante? El corazón, nuestra vida espiritual, la integridad de cada persona. Eso es lo importante para cada uno de nosotros.
El camino del hombre insensato. Punto número 1. El camino del hombre insensato. ¿Hacia dónde creen que va el camino del hombre insensato? Dice, ¿hacia dónde camina el hombre insensato? El hombre insensato piensa que siempre camina derecho. Piensa que está bien en todo lo que hace. Piensa que está bien en lo que habla y no está dispuesto a escuchar la reprensión. Siempre va a poner argumentos y se engaña a sí mismo y puede llevarlo a tener un corazón endurecido. Ese es un hombre insensato. Como lo vimos en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El hombre insensato no quiere escuchar. No quiere escuchar consejo, no quiere, siempre tiene argumentos, siempre te va a decir, no, lo que yo pienso es mucho mejor de lo que tú me estás diciendo. No quiere escuchar ideas. A mí, por ejemplo, me toca platicar con la gente en la obra y traigo ahí unas personas que me están ayudando y a veces yo les explico cómo hacer las cosas para que todo salga bien. Y lo hacen de otra manera y cuando llego están con dificultades y les digo, ¿qué pasó? No, es que lo hice de otra manera. Pero si les expliqué, ¿por qué no hacen caso? ¿Por qué no me hacen caso? Sí, ya lo vamos a atender. Entonces, el hombre insensato a veces no quiere escuchar. No escucha, tiene argumentos. Proverbios 12:15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto. Proverbios 12:16, el insensato de todo se enoja, constantemente muestra su ira, no quiere escuchar, pronto manifiesta lo que hay en su corazón. ¿Cuántas veces nos ha tocado, verdad, con algunas personas, cuando tú le quieres compartir de la palabra de Dios, no me digas, o ya se empieza a enojar y mejor se retira o se va, no quiero escuchar de lo que me estás diciendo. Tiene muchos argumentos, otros pensamientos y siempre piensan que su camino es el correcto. Mateo 7, del 24 al 27. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el 26, sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Cuando nosotros confiamos verdaderamente en la palabra de Dios, venga lo que venga, problemas, situaciones difíciles, la pérdida de un familiar, nosotros vamos a estar confiados en Dios. Tendremos la paz de Dios, pero cuando nosotros no tenemos la paz y la confianza en Dios, cuando no dejamos que Dios tome el control de toda nuestra vida va a la ruina. Se irrita nuestro corazón contra el Señor. Nos enojamos, no hay paz. Nos alejamos de Dios. Nos apartamos de Dios totalmente, muchas veces. ¿Por qué? Porque no estamos cimentados en la palabra. La palabra es para que nosotros nos cimentemos en ella, para que la creamos, para hacerla nuestra, para correr cada día y en ello refugiarnos, creerle, orar, buscar a Dios. Ahí está la palabra, para cimentarnos, para fortalecernos. La roca que es Cristo. Esa es la palabra, mis hermanos. El que no conoce a Dios es como este hombre que cimienta su casa. La casa, su vida. Nuestra vida la debemos de cimentar nosotros en la palabra de Dios.
construirla con la palabra de Dios, fortalecernos con la palabra de Dios. Y cuando vengan lluvias, problemas, en donde podamos sentir que nosotros estamos ahogados totalmente, podamos sentir la mano de Dios. Podamos sentir que Dios está con nosotros, podamos sentir que Dios nos toma de la mano. Proverbios 10:23 dice: el necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. El necio se deleita en hacer las cosas contrarias a lo que Dios dice en su palabra. Proverbios 1:7 dice: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Desprecian la sabiduría, desprecian la disciplina. No quiero que me hables de la palabra de Dios. Allá donde van ustedes solo exhortan y les hablan muy fuerte. El temor del Señor es la base del verdadero camino, del conocimiento, de la sabiduría. Estas personas desprecian la sabiduría de Dios. Cuando aún escuchando las instrucciones siguen haciendo lo que quieren, viviendo una vida apartados de los mandamientos de Dios. Proverbios 18:2 dice: a los necios no les interesa tener entendimiento, solo quieren expresar sus propias opiniones. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con este tipo de personas, verdad? Que les hablas, les compartes y no pasa nada. Siguen haciendo lo que piensan, lo que les interesa. Salmos 14:1 dice: el necio en su corazón, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Se ha encontrado con ese tipo de personas que te dicen, no hay Dios? No existe. Bueno, es una persona necio. Primera de Samuel 25. Yo creo que muchos conocen la historia. Cuando Nabal hace enojar a David, Nabal, que en sí significa necio, eso significa el nombre, Nabal. Les digo un poco, Nabal hace enojar a David. ¿Saben por qué? Bueno, David estaba cuidando en un lugar que se llama Carmel, en un pueblo, bueno, en una ciudad, Nahom, algo así se llama el nombre, está cerca de Israel, lo pueden buscar ahí en Google y llegar ahí. Y él estaba cuidando toda esa zona y hubo un tiempo de esquila, llegó el tiempo de esquila y Nabal tenía mucho ganado, muchas ovejas y empezaron a esquilar ahí las ovejas. Entonces David le dice a su gente, tenía como 600 personas bajo su mando y estaban ellos escondiéndose del rey Saúl porque lo quería matar. Entonces estaban en esta zona cuidando todo ese lugar y les dice a su gente, David, vayan con Nabal para que les diga que nos dé algo de alimentos porque están esquilando ahora. Y cuando llega con Nabal, mire, nos dice David que nos des un poco de alimentos, un poco de lo que tienes para mantener a todos los 600 personas que tenía David. Y Nabal se enojó, ¿cómo le voy a dar esto que he producido yo a alguien, al hijo de Isaí? ¿Cómo le voy a dar? Se enoja. En vez de ser agradecido, le dice, porque ellos habían cuidado todo ese lugar para que no le robaran nada. Habían cuidado toda esa zona. Y él se enojó y no les dio nada.
Entonces van y le dicen a David, esto dijo Nabal, que no va a dar nada. Pues vamos, 400, vámonos, 400 personas, ármense de su espada y vamos a ir a acabar vamos a ir a matar a Nabal. Y entonces escuchó un siervo de Nabal y va y corre y le dice a Abigail, la esposa de Nabal, va a pasar esto, porque Nabal se enojó y dijo que no va a dar nada, van a venir a matarnos. Lo que hace Abigail, una mujer prudente, una mujer sabia, toma un poco de lo que tienen y van y se lo lleva a David. Entonces, a lo que voy es, ¿qué hace un hombre insensato? ¿Qué hace un hombre imprudente? Lo lleva a la muerte. Posteriormente, después de esto, Nabal murió. No en las manos de David, le dio un derrame cerebral y se murió. Y se muere. Pero lo que vamos es, ¿qué hace un hombre insensato? ¿Qué es lo que ocasiona? Lo lleva a la muerte. Segundo punto, el hombre que conoce a Dios. Miren, mis hermanos, muchas veces nosotros, como cristianos, que ya deberíamos de actuar con sensatez, actuamos de manera imprudente y culpamos a Dios de lo que nos pasa. Pero sabe, como lo comentamos hace rato, ¿no? Muchas de esas cosas pueden ser pruebas en nuestras vidas, para crecimiento. Para crecimiento, sí. Sí. Y nosotros no podemos culpar a Dios. Muchas veces estas pruebas nos hacen decaer, nos entristecemos, nos desanimamos. Y como cristianos debemos de entender que es una prueba para que no nos desanimemos, sino al contrario, estar en oración, buscar el consejo de Dios y confiar plenamente en Dios, buscar de su palabra y no ser insensato, buscar una salida siempre en el consejo de Dios. Dice Santiago 1:3, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Siempre que tenemos una prueba nosotros, tenemos una oportunidad para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos en la palabra de Dios, en nuestra vida, en nuestro hogar, como matrimonio. Jóvenes, los jóvenes hoy en día tienen un montón de pruebas, muchas pruebas. Matrimonios hoy en día, muchas pruebas. Todos tenemos pruebas, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en su palabra, dice, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Debemos de ser dichosos porque la prueba trae paciencia. Y algunos diremos, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser dichoso en una prueba? ¿Cómo voy a ser dichoso en esto que estoy viviendo? ¿Qué voy a decir yo pues sí, tenemos que decir lo que sí. Porque tu fe, si tú confías en Dios, tu fe se está fortaleciendo. Tu vida se está fortaleciendo. Tu familia se está fortaleciendo. Cuando más problemas veamos, más tenemos que buscar a Dios. Tenemos que acercarnos más y arraigarnos más de su palabra. Esa es la prueba. Mateo 5:4, Dios bendice a los que lloran porque ellos serán consolados. Porque ese descanso no lo traerá las cosas naturales, sino ni tus hermanos ni Dios, para que seas hombre perfecto y cabal delante de Dios.
Entonces, culpar muchas veces a Dios es como culpar a los que producen celulares, porque distraen mucho a la gente. ¿Acaso Dios tiene la culpa que tú estés todo el día en el celular? Culpar a Dios es como a los que crearon las armas, porque ahora muchos mueren con esas armas. ¿Acaso Dios tiene la culpa? ¿Acaso Dios tiene la culpa que haya tanto incendio? ¿Acaso Dios tiene la culpa de que haya tantos secuestros, tantos robos, tantas estafas? ¿Es culpable Dios de que haya accidentes viales? No, mis hermanos. No es culpa de Dios, es culpa del hombre insensato. Dios no tiene la culpa por el mal camino del hombre. Es por lo que hay en el corazón. Es por la insensatez del hombre. Entonces Dios tiene la culpa de que unos se desvían si ya estaban en el camino de Dios. Es por lo que hay en su corazón. O tal vez nunca hubo un verdadero nacimiento en Cristo Jesús. A veces eso nos puede sentir culpables, ¿verdad? Es que yo le compartí la palabra de Dios, yo lo traje a la iglesia y se apartó más. Está peor que cuando lo conocí, está peor que cuando le compartí. ¿Es culpa de Dios? No, no es culpa de Dios. Si tú le hablaste, le compartiste de la palabra de Dios, le hablaste de Dios, le compartieron, le mencionaron muchos versículos, escuchó de la palabra, entonces fue decisión de cada uno. Sí, nosotros debemos de dar testimonio como hermanos, como padres, como hijos, como hermanos, debemos de dar testimonio, de mostrar a Cristo en nosotros, en nuestras vidas. Pero la decisión es de cada quien, es por convicción, es por creer verdaderamente en Cristo, es por arrepentirse verdaderamente y aferrarse en el camino de Dios. Porque para el hombre insensato, sus caminos son buenos. Siempre va a ser así. El hombre insensato siempre va a decir, lo que yo elijo, no importa lo que ustedes digan. Siempre va a decir de esa manera. Aunque tú le hables, aunque tú le aconsejes, aunque tú le expliques, el hombre insensato siempre va a pensar que lo que está haciendo o lo que está eligiendo es bueno, cuando realmente va hacia la perdición de su vida. Culpamos a Dios porque no nos gusta que nos instruya. Culpamos a Dios porque no queremos hacer su voluntad. Culpamos a Dios porque extrañamos nuestra vida pasada, porque anhelamos otras cosas que la que Dios nos ofrece. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado de la esclavitud, se quejó contra Dios por sus problemas y dificultades y se quejó contra Dios en lugar de reconocer sus propios errores. En lugar de reconocer que necesitan a Dios, se quejaron contra Él, se enojaron con Dios. Dice Jeremías 2:20, porque muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Era el lugar donde se adoraban a los ídolos. El pueblo se echaba como ramera, dice la palabra. Es un lenguaje fuerte, ¿verdad? Y vergonzoso para el pueblo de Israel. En vez de adorar a Dios, en vez de buscar de Dios, porque nos ha mostrado su camino, nos habla de su salvación, adoramos otras cosas. En vez de aferrarnos más a Dios, preferimos otras cosas
que no es el camino de Dios. Ese es el camino necio, de un insensato que no obedece a Dios. Mas el que obedece al consejo de Dios es un hombre sabio. ¿Cuántos anhelan la sabiduría de Dios? Yo creo que todos anhelamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Todos anhelamos esa sabiduría. Todos queremos. ¿Y a dónde la vamos a encontrar? En su palabra. Ahí está, mis hermanos. Aquí está su palabra. ¿Cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra y a través de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo nosotros conocemos a Dios. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Si me conocen a mí, conocen al Padre. Así que algunos podrán decir, muéstrame a Dios. Te presento a Jesucristo. Háblale de Jesucristo. Ahí está. Todas las obras que hizo. La salvación, el camino. El único camino. Conclusión. Como cristianos, entonces debemos anhelar la sabiduría, el conocimiento de Dios, amar su palabra, obedecerla, por sobre todas las cosas, por sobre todo lo que pasemos, obedecer su palabra. Por sobre toda la situación en la que te encuentres, la que estés pasando, anhela su palabra, anhela y ama su palabra. Poner a Dios en primer lugar en todo lo que hagamos y no ser guiados por nuestro propio pensamiento. Debemos ser como ese hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Para que antes que edifiquemos algo, acudamos siempre al consejo de Dios. Buscar siempre el consejo de Dios. Dice Proverbios 13:16, todo hombre prudente procede con sabiduría. Todo hombre prudente procede con sabiduría. ¿Cómo debemos de conducirnos nosotros en nuestra vida? Con sabiduría, con prudencia. Eso es lo que debemos de hacer nosotros como cristianos. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones, porque no hay camino perfecto, sino solo tu camino, Padre. El hombre insensato, Señor, siempre busca hacer lo que hay en su corazón, en sus pensamientos, y piensa que son cosas buenas, piensa que su caminar es bueno, piensa siempre que se conduce bien, pero su camino lo lleva a la perdición. Si hay algo, Señor, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, la ponemos delante de ti, Señor. La ponemos en tus manos, Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestro corazón en tus manos, Señor. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos, Padre. Queremos, Señor, que tú seas nuestro guía, que tú tomes el control total de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, Señor. Sé tú, Señor, nuestro guía. Necesitamos, Señor, reconocemos que necesitamos de tu sabiduría, Padre. Porque nada en nuestro propio entendimiento y conocimiento puede llevarnos en el camino correcto. Muchas veces cometemos errores, Padre. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder discernir lo bueno y lo malo. Guíanos, muéstranos, abre, Señor, nuestro entendimiento. Muéstranos siempre, Señor, tu camino correcto. Te le pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Si has orado a alguien, por algún hermano, por una persona que tú le compartiste de la palabra, tan solo confía en Dios, descansa en Dios y Dios es el que va a obrar. Dios es el que transforma corazones. Dios es el que transforma vidas. Es el único que cambia. No te desesperes. Nunca te desesperes. Siempre confía en Dios. Que Dios traiga la paz a tu vida, a tu corazón. Que Dios traiga ese gozo en tu vida. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Vamos, dile. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Separado de ti,